Muy buenas noches, gracias por acompañarnos a estas charlas del claustro de Sor Juana. Mi nombre es Daniel Rodríguez Barrón y estamos haciendo un poco una pequeña revisión sobre el ensayo contemporáneo. Y por tanto nos da muchísimo gusto recibir a Pao Luque con su nuevo libro Las cosas como son y otras fantasías, que acaba de ganar el premio Anagrama de Ensayo 2020. Así es que para nosotros es un placer que esté con nosotros. Vamos a charlar un rato con él. Pau, muchas gracias por aceptar la entrevista. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Oye, de primera entrada, me gustaría preguntarte, yo voy leyendo el libro y de pronto digo, ¿por qué tenemos que volver a hablar sobre esta clase de cosas que Wilde, ya por ejemplo en su introducción a, a, Dorian Gray, ya había escrito, y que también Flaubert en su famoso juicio sobre Madame Bovary también había hablado, y que también se habló en Baudelaire en las Flores del Mal cuando lo prohibieron? ¿Por qué tenemos que seguir hablando sobre la literatura y la moralidad, y digamos, el asunto, la responsabilidad que puede tener un autor sobre lo que los demás piensen sobre su libro? Bueno, la primera razón que se me ocurre o que a mí me viene a la mente eh, no tiene mucha importancia ni mucho contenido, pero es porque a mí me parecía interesante, ¿no? Es un tema que siempre me pareció interesante, ¿no? Y que tiene que ver con mis propias inquietudes y mis intereses pues, literarios, filosóficos, intelectuales, en fin, de la manera que se quiera llamar. Y ahí me parece que había un cruce de caminos interesantes, ¿no? Entre las relaciones entre moral y ficción o las relaciones entre moral y literatura, ¿no? Pero esta es una respuesta un poco, digamos, poco interesante, a pesar de que a mí me parezca interesante. Claro, En el pero fondo personal, digamos. es una respuesta poco interesante. No, yo creo que hay dos razones por las cuales sí vale la pena volver sobre estos temas, ¿no? Una es porque es una razón, digámoslo así, de actualidad, aunque esto probablemente es impreciso, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que últimamente vuelve a la palestra esto, ¿no? Se vuelve a discutir estas cuestiones y eh, tiene que ver también con el hecho de que parece que, al menos en la esfera pública, ¿no? Estamos atravesando una época en la que se pone más énfasis en la, por decirlo de alguna manera, la responsabilidad moral de la ficción, ¿no? Ujú. Esto es, yo en el libro lo menciono un par de veces, ¿no? La historia de las ideas y también la historia de las ideas morales es una rueda de la fortuna, ¿no? En la que las ideas aparecen y desaparecen y cuando ya todo el mundo se había olvidado de ellas, vuelven a reaparecer, ¿no? Ujú. Y esta discusión creo que tiene que ver con la rueda de la fortuna, ¿no? Ahora vuelve a la palestra pública esta discusión acerca de las relaciones entre eh, moral y ficción. Y eso me pareció una buena razón para volver a entrar, ¿no? Y la última razón, que creo que es la más fecunda, la más interesante, y que también tiene que ver con el hecho de que la historia de las ideas es una rueda de la fortuna, es que, bueno, me parece que se había olvidado, se había dejado a un lado o se había ignorado durante una temporada el hecho de que tanto la moral como sobre todo las relaciones entre la moral y la ficción son más complejas de lo que muchas veces se presenta en público, ¿no? Entonces, una de las razones por las que creo que valía la pena volver a estos viejos temas de Wilde, Baudelaire y compañía era justamente para volver a poner las ideas de Wilde, Baudelaire y compañía encima de la mesa, ¿no? Simplemente recordar que esto ya lo habíamos platicado hace unos cuantos siglos y que estas cosas no se resolvieron, porque este tipo de cosas no se resuelven nunca, pero ahí tenemos otro baúl lleno de no solo de recuerdos, sino de, creo, buenas ideas para contribuir a la discusión actual.
Pues mira, justamente te quería preguntar si hay algo, ahorita que dices que no se ha resuelto del todo, si hay algo que no hemos entendido, porque una de mis preguntas finales, pero ya que estamos en esto, la recorro, sería que tú debes de saber muy bien que en la academia, sobre todo en Estados Unidos, ahora se pide que haya una lista de lecturas en donde se diga o no se diga si los estudiantes se van a sentir ofendidos con lo que van a leer o no. Si Ovidio, al hablar de violaciones entre dioses y ninfas, va a ser ofensivo para algunas lectoras o incluso para algunos lectores. Y si, por ejemplo, en mi país y donde tú también vives, ahorita creo que no estás por acá, pero donde también vives, y que está surgiendo muy fuertemente el feminismo, sí tenemos que ser muy estrictos a la hora de elegir textos, a la hora de presentarlos, o si estamos llamando un poco o fomentando o justificando la violencia. Te viene el caso porque Lidia Cacho, una periodista que seguramente de la que has oído hablar, se queja amargamente, por ejemplo, de Lolita y del último libro de García Márquez, Historia de mis putas tristes, y dice, fomentan o justifican un poco la violencia o la pederastia. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué es lo que no hemos entendido? ¿Por qué a pesar de que Wilde, por qué a pesar de Flaubert, por qué a pesar de Baudelaire, todavía nos cuesta trabajo hacer esa diferencia entre el mundo imaginario y entre el mundo real? Como la genealogía de las razones por las cuales nos cuesta esto, no la desconozco, ¿no? O sea, como de dónde viene exactamente eso, lo desconozco. Lo que creo que sí hay, digamos, buenas razones para pensar es que, bueno, no es tanto esos libros, particularmente esos dos que mencionaste, el de García Márquez, que no sé si lo he leído y si lo leí probablemente lo olvidé. Pero de los Hiciste libros bien, que mencionaste, perdón, hiciste muy bien en ah, olvidarlo. porque no vale tanto. No, 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 no es de sus mejores, así es que valía la pena olvidarlo. ok. No, lo que quería decir es que tiene que ver con, no son los libros los que, si acaso, justifican determinadas formas de violencia. Creo que son determinadas interpretaciones que se hacen y se difunden acerca de esos libros, ¿no? A mí, desde luego, no me extraña nada que haya gente que piensa que Lolita es una defensa o una, por lo menos una disculpa de la violación, de la pederastia y del secuestro de una menor. Y digo que no me extraña porque, por un lado, la obra es, en un sentido estético o formal, compleja, ¿no? No es una obra mm, que estuviera pensado, que Nabokov la pensara para ser comprendida, digamos, de forma directa, ¿no? Sin ninguna circunvalación. Y la segunda razón por la que no me extraña que se haya difundido esa justificación, esa interpretación, perdón, según la cual quedan justificados o por lo menos disculpados determinados delitos, es porque el mito ha superado al libro, ¿no? Hay un mito alrededor de Lolita que consiste en esa interpretación, ¿no? Que tiene que ver con algo así, algo a mi juicio tan lunático como que Nabokov pretendía dar a entender que había una niña de 12 años que seducía a un señor de 50 y que el señor de 50 no podía hacer nada más que caer rendido ante semejante ejercicio de seducción, ¿no? Claro. Esta es una interpretación que ha proliferado, que se ha difundido y ante la cual me parece lo más normal del mundo que haya gente que se queje. Me parece, digamos, si yo tuviera esa interpretación de Lolita, pensaría exactamente lo mismo que piensa Lidia Cacho y que piensa un montón de gente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que, a mi juicio, esa no es la interpretación más plausible, la más fecunda y, sobre todo, creo que no es la interpretación más
moral posible de Lolita. Yo creo que Lolita es una novela acerca de cómo un auténtico ser repugnante se aprovecha de su situación de poder sobre una persona que está en una situación de mucha más vulnerabilidad, ¿no? Y eso es, de manera implícita, de manera indirecta, una denuncia del abuso de poder. Esta es la lectura, la interpretación que yo hago de Lolita, ¿no? Yo creo que Nabokov era un moralista de closet, en el fondo, y que Lolita eran las puertas de ese closet, que nunca se atrevió a abrir completamente, y por eso Lolita es una novela mucho más compleja, porque no está explicitada la intención, la pretensión moralista que yo creo que había detrás del impulso de escribir Lolita. Y a este efecto me parece interesante algo que menciono un poco de pasada en el libro, porque no es algo consolidado, digamos, entre los estudiosos de Nabokov, pero hay una escritora, Mónica Gustova se llama, que sostiene que, bueno, hay buenas razones para pensar que Nabokov fue abusado de niño por un tío suyo, y que si acaso hay algún juego de espejos entre la realidad y la ficción en Lolita, el personaje que representaría, que sería el reflejo de Nabokov, no sería Humbert Humbert, como esta interpretación burda de Lolita insiste, 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 ¿no? Sino que sería Lolita. Lolita sería el personaje reflejo de Nabokov, y lo que explicaría Nabokov sería cómo vivió él ese abuso por parte de su tío. Y su tío, el espejo de su tío, el reflejo de su tío que abusó de Nabokov sería, si acaso, Humbert Humbert, ¿no? Entonces, yo creo que esa es, a mí es particularmente la interpretación de Lolita que más me persuade, y que si acaso tiene alguna lectura en la que hay involucradas alguna lección moral, no es a favor de la disculpa o la excusa o la justificación de la violencia contra una menor, sino exactamente de lo contrario, de una denuncia del abuso sistemático de poder, ¿no? Pero, de nuevo, no me extraña nada, no me extraña absolutamente nada que haya este tipo de reacciones de asco y de repugnancia ante Lolita, ante la novela, porque se ha difundido hasta la extenuación esta interpretación, a mi juicio, asquerosa, según la cual lo que hay es una niña de 12 años seduciendo a un señor de 50 que no puede hacer nada más que caer rendido ante el amor y el erotismo y no sé cuántas tonterías más, ¿no? Claro. Esto es lo que yo pienso de Lolita. Te haría la pregunta que hace Lidia Cacho, y entramos de lleno a lo que me estabas, a tu libro, ya solo para no quedarme con ese filo. Dice: los escritores tienen responsabilidad moral por lo reflejado en sus obras y por cómo se utilicen. ¿Tienen los escritores responsabilidad moral de sus obras y cómo se utilicen, o de cómo se utilicen? Me parece que definitivamente no, pues pueden estar incluso muertos, y ya lo que hagan con esa novela o con esa película, pues qué responsabilidad pueden tener. Pero bueno, ¿tienen responsabilidad moral los escritores por lo que escriben? Yo creo que sí. Yo creo que sí tienen responsabilidad moral por lo que escriben. El problema ahí es entender qué quiere decir responsabilidad moral y qué consecuencias tiene decir que tienen responsabilidad moral, ¿no? Yo creo que los escritores sí son moralmente responsables por lo que escriben. Ahora, no es lo mismo ser moralmente responsable por lo que escribes que ser culpable moralmente por lo que escribes. Y yo creo que muchas veces se da un salto sin solución de continuidad entre una cosa y la otra, ¿no? Una cosa es que uno pueda hacer una crítica moral al novelista de turno por lo que ha escrito, ¿no? Y ahí atribuirle algún tipo de responsabilidad moral por lo que ha escrito, lo cual me parece bien en general.
Pero lo que normalmente ocurre es que de ahí, del juicio de responsabilidad, se infiere o directamente se confunde con un juicio de culpabilidad, ¿no? Y son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es hablar de responsabilidad moral, otra cosa es declarar a alguien culpable. Son dos cosas distintas, ¿no? Porque pues yo creo que puede haber escritores, bueno, yo creo que los grandes escritores y las grandes novelas de la historia de la literatura suelen tener algún tipo de contenido moral, nos dicen algo acerca de nuestras prácticas morales, nos dicen algo acerca de nuestras mentes morales y en ese sentido son responsables por lo que dicen. Pero esto no quiere decir que sean culpables, ni tampoco inocentes. Es solo que la cuestión de la literatura puede que tenga que ver con la responsabilidad moral, pero no tiene que ver con la cuestión de la culpabilidad o la inocencia moral. Simplemente va sobre una cosa distinta, que no es la de, la de cuándo un escritor es culpable o cuándo es inocente por escribir alguna cosa de ficción, ¿no? Pero, sin embargo, creo que sí tiene que ver la idea de la imaginación literaria, la idea de la ficción, sí hay involucrados cuestiones de responsabilidad moral, ¿no? Y me parece bien como discutir sobre eso y atribuirles la responsabilidad moral. De lo que soy mucho más escéptico es de lo otro, ¿no? La de designar quién es culpable y quién es inocente en virtud de lo que ha imaginado. Porque en el fondo lo que está en juego, cuando Es se la hacen ese tipo de imaginación, juegos, es la imaginación y si alguien puede ser moralmente culpable por lo que ha imaginado, ¿no? No claro, tengo ninguna duda de ser responsable moralmente, pero claro. culpable moralmente es un grado superior de juicio, ¿no? Sí, es tremendo, porque además también hay una otra responsabilidad, ya saliéndonos ahora sí de este asunto de Lidia Cacho y de cómo lee las novelas, y es la responsabilidad del lector. También tienes que ser responsable de lo que estás leyendo y de la manera imaginativa en la que puedes o no leer un libro, ¿no es así? Sí, yo creo que la imaginación literaria en realidad va en las dos direcciones, ¿no? Mm, No es solo la del escritor, sino que es la del lector. Eso está un poco más coartado, por ejemplo, en el cine, ¿no? Donde no hay tanto espacio para la imaginación del espectador, ¿no? mm, Porque buena parte de la imaginación consiste en una cuestión de imagen, justamente. Y en la literatura es un trabajo de grupo, por llamarlo de alguna manera, sí. eh, en que está involucrada también la imaginación del lector, ¿no? Por eso hay un sentido en que el lector también se le puede exigir algún tipo de responsabilidad moral, ¿no? Porque Mm, también está involucrada la imaginación del lector, ¿no? Y es el lector el que tiene que hacer un esfuerzo también ulterior por, bueno, imaginar y estar atento a todas las señales, estímulos, experiencias, emociones, sentimientos que puede disparar una novela. sí, me hace recordar, te acordarás de esa famosa anécdota de Hannah Arendt, que está en el libro sobre Eichmann en Jerusalén, en donde el tipo está muy aburrido y le dan un libro a leer, y resulta que es Lolita, el tipo lo empieza a leer en la prisión donde está, y después se lo regresa al policía y le dice, este es un libro asqueroso, es un libro horrendo, ¿por qué me diste a leer esto? ¿No? O sea, un hombre que había formado parte del nazismo, que había formado parte del holocausto y que sin embargo le avergüenza y le indigna no el holocausto, sino una novela. No recordaba ese pasaje de Eichmann en Jerusalén, pero sí. Bueno, digamos, el pudor moral de los nazis era una cosa un poco extravagante, por decirlo de Por una decirlo manera. levemente, sí. En tu libro hablas de muchas cosas que me interesan mucho y que no quiero dejar de tocar. Empiezas hablando de las virtudes perfectas e imperfectas. Cuéntanos brevemente qué entiendes por una cosa y por otra. Bueno, las virtudes perfectas son aquellas virtudes morales en las cuales, cuando son llevadas a la práctica, eh, no queda ningún remanente de inmoralidad, ¿no? Todo encaja de manera armónica, la situación moral
encaja de manera armónica, ¿no? ¿Pero existen en la vida real? Bueno, esa es una de las grandes dudas, ¿no? Eh, Si se pueden llevar a la práctica en situaciones que tienen un mínimo de complejidad, ¿no? Probablemente es difícil. Pero bueno, en todo caso, la idea es que una de las, probablemente la virtud perfecta por antonomasia, al menos como la entiendo yo, es la de la justicia, ¿no? Donde todo encaja de manera armónica, ¿no? Todo lo que consideramos moralmente valioso encaja de manera armónica. Y las virtudes imperfectas son aquellas que tienen fallas morales, ¿no? Que tienen una parte que es buena cuando se pone en práctica, pero tienen otra que es mala, ¿no? La situación no encaja de manera armónica respecto de todo aquello que consideramos bueno, ¿no? Virtudes imperfectas, por ejemplo, está la de la compasión, ¿no? Las virtudes imperfectas son aquellas virtudes que cuando se ponen en práctica no dejan una situación moral armónica, ¿no? Donde todo encaje perfectamente. Uno de mis ejemplos favoritos es el de la compasión, ¿no? La compasión, podemos ser compasivos con personas que pueden incluso a veces ser una auténtica porquería moral, ujú. y lo somos porque creemos que hay algo moralmente de valor en el hecho de ser compasivo con alguien. Por ejemplo, la idea de darle una segunda oportunidad a alguien, la idea de redimirse moralmente, la idea de compensar el daño hecho, convive con el daño, convive con el hecho de que esa persona se comportó de manera inmoral, ¿no? Entonces, en las virtudes imperfectas, la situación moral es imperfecta, ¿no? No todo encaja, no todo encaja bien. Y lo que bueno, una de las cosas que sugiero en el libro es que creo que la literatura está bien equipada para explorar las virtudes imperfectas. Así es. Que en todo caso, que literariamente son más interesantes, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, esto ya es como cosas de filosofía muy complejas, pero yo a veces tengo la impresión que la idea de las virtudes perfectas solo es posible, solo funciona a un nivel de abstracción altísimo, ¿no? Más bien como en un nivel teórico, digamos. No Solo solo discurso. teórico, digamos, sino abstracto, ¿no? Como a un nivel de abstracción muy alto. Y la literatura lidia con cosas la narrativa por lo menos, Ujú. lidia con cosas muy más terrenales, ¿no? Mucho más mundanas, en el sentido de que te explica la historia de alguien, las vidas de alguien, los conflictos de alguien. Bueno, eso es, digamos, si uno, creo que si uno escribe ficción y narrativa, y a menos que haga algo extremadamente experimental, creo que básicamente es difícil que una forma de narrativa de ficción se exprese en términos tan abstractos, ¿no? Por eso Ujú. creo que es más afín a la idea de las virtudes imperfectas, la literatura de ficción, por lo menos. Tienes otro par de ideas que manejas, que es la imaginación y la fantasía. Explícanos también un poco cuál es la diferencia cómo entiendes la diferencia entre fantasía e imaginación. Mira, hoy justamente una amiga me pasó unos pasajes de Octavio Paz en que habla de la imaginación y la fantasía que yo no conocía. Digo, conocía a Octavio Paz, Sí, claro, el pasaje no. los pasajes. Octavio Paz me sonaba de algo, sí. Em, em, que tiene una manera muy linda de decirlo. Él dice, la imaginación, dice, la fantasía es escapar del mundo. La imaginación es crear otro mundo. Mm, La idea básicamente, yo lo entiendo también con unos términos distintos, pero la idea de fondo es la misma, ¿no? Eh, la fantasía es fabular con situaciones en las que satisfacemos nuestros caprichos, nuestras manías, y en las que yo, o en las que cada uno de nosotros, sale sistemáticamente beneficiado, ¿no? Uno es mm, siempre el bueno de la película en sus fantasías, nunca es el malo de la película, ¿no? claro. Esto no quiere decir necesariamente que uno no pueda tener fantasías muy perversas, solo quiere decir que las fantasías perversas es lo que le da satisfacción. Ujú.
En cambio, en la imaginación, aquello que se fabula tiene más que ver con el otro, ¿no? Con la existencia de las otras personas, con Ujú, una parte de la realidad que no es uno mismo, ¿no? claro. Y esto a veces provoca situaciones fabuladas, incómodas, en las que uno no es el bueno de la película, ¿no? Uno, si ocupa algún lugar protagónico, digamos, en esa fábula, no necesariamente es el del bueno de la película, ¿no? Claro. Porque inflige, digamos, a sí mismo, se inflige una versión de sí mismo en que, bueno, uno no muestra su mejor cara, por así decirlo, ¿no? Claro. Eh, Hay un escritor catalán que se llama Sergi Pàmies que decía que, dice, bueno, si uno tiene que tener, si uno va a ponerse a sí mismo dentro de la imaginación literaria, lo menos que pueda hacer, lo más digno que pueda hacer es maltratarse. Maltratarse a uno mismo, ¿no? Claro. Y creo que eso forma parte más del trabajo de la imaginación que del trabajo de la fantasía. Y justo ahí entramos, digamos, de lleno en la diferencia que haces entre dos tipos de narrativa, no exclusivamente literaria, porque hablas también del cine y hablas también de la música, pero dices, esto sí lo tengo que leer porque luego no me lo aprendí. Hay una diferencia entre el arte himne- y, Himenóptero, que bueno, Nabokov le encantaría y diría, bueno, este entendió perfectamente lo de las ninfulas y le hubiera gustado mucho también por lo de las mariposas y las faboletas o faboletes, que dices, un arte que es especialmente imaginativo y un arte que es fantasioso. ¿Lo entendí bien? Sí, No. Ah, sí, 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 sí. No, estaba pensando en que no tiene nada que ver con Lolita, lo del arte himenóptero, más allá de sacar la frase de allí, digamos, pero ajá. no tiene nada que ver con el personaje de Lolita, ¿no? Ah, no, no, claro, claro. No, y tiene más que ver supongo, sí tiene que ver con las ideas, con la idea de los insectos. Sí, era un juego de, como Nabokov era un gran fanático de los insectos, eh, era también como un homenaje implícito a esa eh, afición suya por los Ujú. insectos, ¿no? Sí, básicamente Himenóptero. himenóptero, sí, Himenóptero. Ok, perfecto. que es cuando se recoge la miel, ¿no? En realidad es un jueguito con una metáfora que tiene que ver con el hecho de que la imaginación eh, une mundos en el mundo en el que vivimos con mundos posibles, ¿no? Mundos en los que habríamos podido existir o en los que otras personas habrían podido existir, ¿no? Entonces yo creo que hay algo que une esos dos mundos, ¿no? Y ese algo que une los mundos es la imaginación, ¿no? Y como creo que la imaginación es algo mm, eh, dulce, en el sentido de que siempre tenemos ganas de imaginar más, ¿no? Tiene un punto adictivo. Ujú, Se me ocurrió la metáfora esta de la miel, ¿no? La ujú. miel que separa los mundos. La miel sería la imaginación, ¿no? Y el trabajo del artista sería el del arte himenóptero, ¿no? El de ir cultivando la miel. Me pregunto si hay algún filo, no además del moral, el político, es decir, si la literatura fantasiosa, si la literatura que deja en un estado eh, de felicidad las cosas, donde tú, como tú nos acabas de decir, donde yo quedo bien conmigo mismo, donde mi moral no se toca, es al mismo tiempo una literatura, una narrativa, porque insisto, también hablas de la música y hablas del cine, una narrativa que deja intacto el status quo y frente a otra narrativa, aquella que problematiza un poco más las cosas y donde nos sugiere que quizás no somos tan felices como creemos y las cosas no son tan buenas como creemos. Yo
creo que sí, la buena literatura creo que sí contribuye desde el punto de vista político, ¿no? Lo que pasa es que lo que sí creo que no es la literatura es panfletaria, ¿no? Creo que Mm, la buena literatura de ficción, al menos, no es panfletaria, ¿no? No prescribe qué es lo correcto de manera directa. Si acaso lo que hace es de forma indirecta, eh, bueno, sugerirnos, abrirnos vías para que nosotros mismos, los lectores, lleguemos a nuestras propias conclusiones, ¿no? Creo que eso sí lo hace la buena literatura, pero creo que lo hace de manera indirecta, ¿no? Eh, y esto es como una manera distinta en la que se expresa en otras ocasiones la política, ¿no? Hay otras ocasiones en que la política es, bueno, panfletaria, ¿no? Se dedica a hacer panfletos. Y me parece bien, esto no estoy en contra de los panfletos, ujú, solo digo que ese es el espacio de los panfletos. claro. El espacio de la literatura no tiene por qué ser necesariamente el de los panfletos. Puede ser mucho más sutil, puede ser mucho más indirecto y puede elegir vías, bueno, que tardan más en hacer efecto, pero que pueden ir dirigidas hacia ahí también, sí. Claro, lo pensaba porque esta diferencia que haces entre las dos narrativas me recordó a un libro de Eco que se llama El superhombre de masas, en donde hace la diferencia entre la literatura popular y la literatura problemática. Y para él la literatura problemática tiene un fin consolatorio. Nos dice, ah, mira, qué bonito es el mundo, no te preocupes, en el fondo siempre vas a encontrarte una persona buena y en el fondo del fondo del fondo, tú eres bueno por haber leído esta novela y la literatura problemática pues pone en juego un poco más la moral y la realidad. Trata de decirnos que esa realidad a veces no es tan real como creemos o que nos viene ya dada por la política, por la vida social, por la vida en común, ¿no? No sé si hay alguna idea que te suene y que te resuene con respecto a no, a tu ensayo. Te volvimos a perder, Pau. No, Ya, ya ya regresé. volviste. Ya, regresaste. Ok. Sí. Entre la literatura popular, ¿o te parece que eso tiene que ver, o no te gusta tanto la idea de lo popular y de la literatura más elitista? No, para nada. Yo soy un gran fan de la literatura popular, leo literatura popular desde siempre y la sigo leyendo ahora, desde no sé, cómics de superhéroe, pasando por novela negra. Digo, soy un consumidor activo de eso y he tenido etapas de adicción total a la literatura popular y me parece muy bien, o sea, eh, mm, no tengo ninguna... No es que crea que hay una literatura elitista y que luego hay una literatura popular y que solo la literatura elitista nos dice cosas con contenido y sustantivas. No creo nada de eso. Pero creo en la idea de que hay un momento para cada cosa, ¿no? Hay un momento para pues buscar consuelo en la literatura, eh, buscar como que tenga un impacto inmediato consolador, y eso a veces se consigue a través de la literatura más popular, que es probablemente más maniquea. Mm, Yo soy absolutamente favorable a eso, porque hay mm, veces que quiero eso. Eso es lo que deseo desde el punto de vista emotivo. Eso es lo que quiero. No veo por qué debería excluirlo de mi vida, ¿no? ujú, Eh, pero hay otras veces en que no. Hay otras veces en que creo que la literatura nos tiene que dar algo distinto al consuelo inmediato. Nos tiene que incomodar, nos tiene que eh, poner en un aprieto, nos tiene que poner en situaciones que no deseamos, nos tiene que poner a pensar y nos tiene que poner a sentir cosas que no siempre queremos sentir. Y insisto, creo que hay un momento para cada cosa, ¿no? Esto no quiere decir, por cierto, que toda la supuesta literatura elitista sea
bueno, que consiga ese propósito, ¿no? Ujú, No siempre lo consigue. Tampoco quiere decir que la literatura popular nunca lo consiga, ¿no? ujú. Pero como idea general me parece que hay algunas diferencias. Pero yo, por lo menos yo, no establezco ninguna jerarquía. Artista. No digo que a lo mejor sí hay algo, sí creo que sí hay diferencias eh, Estructurales. estructurales y de pretensión y de alcance de la literatura popular respecto de la mal llamada literatura elitista. Lo que digo es que para mí eso no establece ninguna jerarquía interesante, ¿no? Mm. Creo que simplemente hay veces en que el cuerpo te pide una cosa y hay veces en que el cuerpo te pide otra y uno no tiene por qué estar todo el rato sometido a situaciones incómodas. Digo, hay que ser como, hay que tener, no sé, o sea, hay que tener algún tipo de desviación intelectual, creo, para pretender eso sistemáticamente, ¿no? Y yo lo único que intento evitar, digamos, es un fenómeno que es relativamente común en la literatura y en la academia, que es el fenómeno de la sobreintelectualización. Mm, La idea de agarrar literatura popular y entonces construir una especie de teoría extremadamente compleja en términos muy abstractos para intentar explicar esa literatura popular, ¿no? ujú. Eh, y eso para mí muchas veces carece de sentido, ¿no? Es literatura popular en buena medida porque no necesitas hacer eso, porque no necesitas construir alrededor toda esa carcasa, digamos, intelectual, teórica o filosófica, ¿no? Para que la comunicación sea mucho más directa. En cambio, sí creo que hay otro tipo de literatura que sí requiere pues, cierta dosis de trabajo intelectual, por llamarlo de alguna manera, para llegar a entender bien qué es lo que está en juego en cada obra, ¿no? Claro. Eh, Y ahí, sí, perdón. Bueno, no, y no, ahí regresamos a algo que me interesa mucho, que decíamos al principio, la responsabilidad del lector o del espectador. Es decir, todo el mundo tiene derecho a leer lo que se le dé la gana y disfrutarlo como se le dé la gana, pero quizás a sabiendas de que lo que estás yendo a ver ese día o esa noche en el cine es una película de Bruce Willis que no tiene nada de malo y que te parece perfectamente disfrutable, pero a la que quizás no valga la pena verle toda esta estructura de la que me acabas de hablar, esta concepción literaria o abstracta, que quizás solo vas y la disfrutas, ¿no? pues yo con Bruce Willis, desde luego, has nombrado a uno de mis referentes. Willis, yo lo he visto, ¿cómo se dice en México? Duro de matar, muerte, ¿cómo Sí, se...? Duro de Matar, 1, 2, 3, 4 y 5. No, porque en España la tradujeron muy creativamente como Jungla de Cristal. Bueno, Ya. Oh, qué es una, bonito. una de esas tradiciones españolas de inventarse títulos de películas. De películas, claro. Sí. Y- No, yo voy a ver Bruce Willis para divertirme y para pasar un buen rato y tener adrenalina sin yo tener que subirme a un helicóptero, pues la tengo a través de la representación visual de Bruce Willis. Para mí es todo lo que hay ahí, ¿no? Todas estas teorías eh, de lo que significan películas como las de Bruce Willis y no sé qué, que es el encumbramiento del imperialismo gringo y no sé qué, no sé más. Pues, o sea, no hace falta que me lo expliquen en las películas de Bruce Willis, porque además en las películas de Bruce Willis es obvio quiénes son los buenos, y los buenos siempre son los gringos, y son los Ujú, superhéroes, y los malos siempre son extranjeros, y no sé qué, y no sé cuántos. Evidentemente, no hace falta ninguna gran teoría filosófica para ujú, ver eso, porque está ahí, a la luz de cualquiera que esté mirando la película, ¿no? Entonces, hacer ese tipo de ejercicios en lugar de simplemente disfrutar de la montaña de bofetadas que se dan en una película de Bruce Willis y de los chistes malos que hace Bruce Willis en las películas, pues para mí no tiene demasiado interés. Yo, si quiero hacer ese trabajo de intelectualizar, digamos, obras de arte y ficción, pues
voy a leerme a Philip Roth, me leo a, no sé, a Joan Didion, no sé, Sí. por decir algunas personas, ¿no? Pero no voy a buscar a la literatura popular para extraer de ahí grandes teorías filosóficas, ¿no? Esto no quiere decir que no tengan un significado, solo creo que como que hay algo que se pierde en esa insistencia en darle todo ese calado sobreintelectualizador a la literatura popular. Entonces no necesitamos que Zizek nos explique Matrix. Es que ya ves que hay un ensayo bastante bueno, de hecho, sobre Matrix. Bueno, yo vi Matrix hace relativamente poco. Ajá. No lo había visto en su momento y bueno, supongo que esta es una opinión no muy popular, pero me pareció una tontería solemne. No veo qué interés tiene la película. No sé, no entendí. No entendí de dónde viene la fascinación filosófica con Matrix. Pero eso claramente debe ser una limitación mía, porque gente inteligentísima se ha puesto a discutir muy en serio sobre eso. Así que debe haber algo, solo que yo no fui capaz de verlo. Pues deberías acercarte al ensayo de Zizek porque además te va a gustar mucho, empieza diciendo, no hay algo así como, no hay un mejor espectador para estar al lado de él, para ver Matrix, que un perfecto idiota. Y a partir de ahí jala la idea de Matrix. Termino con algo que me interesa mucho que me comentes, algo que me gustaría que me comentaras. El ensayo como literatura. Estás hablando de narrativa y sobre todo al final de tu ensayo son como entradas de un diario. Y me gustaría saber qué relación tiene la literatura con la filosofía. ¿Le debe algo la filosofía a la literatura? ¿La filosofía es una extensión de la literatura? Diría Borges, una extensión de la literatura fantástica? ¿O no tanto, ya están bastante más alejadas del mundo y las leemos de manera completamente distinta? Pues yo creo que con el papel cada vez más grande que tiene la academia en nuestro mundo, Ujú, el ensayo ha ido derivando hacia un género propio que es el del trabajo académico, el del artículo académico, el paper, ¿no? Ese se ujú, dice. sí. Y creo que ese género, porque creo que es un género ya en sí mismo separado del ensayo, Ajá. creo que guarda muy poca relación con la literatura. Ujú, Y lo cual hace, bueno, pues que para mucha gente simplemente no tenga interés, claro. porque se convierte en un género, digamos, en un subgénero burocrático para consumo de muy poca gente, ¿no? Lo cual puede estar justificado en algunos ámbitos de la academia, como en ciencias naturales y en cosas especialmente técnicas, ¿no? Ujú, Pero desde el punto de vista de las humanidades y de las ciencias sociales, como que a veces resulta difícil entender por qué en la academia existe esa tendencia muy marcada, ¿no? Pero el ensayo, entendido como lo entendía para entendernos Montaigne y de él en hacia hacia adelante, adelante, sí. eh, yo creo que es literatura. No creo que, o sea, no es ficción o no suele ser ficción, pero yo creo que sí que es un género literario en el que por razones, digamos, que tienen más que ver con el desarrollo de la industria literaria, muchas veces se ha tendido a separar de la literatura, ¿no? Como en las librerías, ¿no? Y en los géneros se presenta como algo distinto. Pero el ensayo a la manera de Montaigne, para entendernos, o a la manera de, yo qué sé, de, bueno, todos los grandes ensayistas que hay en México, que tienen una tradición increíblemente buena de ensayo, yo creo que son literatura y el ensayo filosófico en particular entendido en esos términos, sí creo que le debe muchísimo a la literatura, porque es básicamente de lo que se nutre. Te lo reformulo, ¿la filosofía es literatura? Es decir, los diálogos de Platón que son dialogados y que tienen dos personajes, ¿la filosofía es literatura? ¿Parte de la literatura?
no quiere la literatura. Yo creo que sí que es parte de la literatura. Yo no tengo ninguna duda que entendida en ese sentido, como toda esa línea que va desde Platón, eh, que pasa por los filósofos cristianos de la Edad Media, por Montaigne, los ilustrados y hasta la contemporaneidad, creo que esa manera de entenderlo sí es literatura, el ensayo. Pero creo que un subgénero del ensayo, que es esta declinación académica, ¿no? Mm. Creo que eso tiene poquito que ver Ah, con sí, la literatura, porque ahí no hay una voluntad, porque no hay no es que no haya voluntad de estilo, es que suele estar vedada la voluntad de estilo en el ensayo puramente académico, ¿no? Porque claro. se ha hecho estándar un lenguaje y eso, digamos, eh, coacciona la voluntad de estilo, ¿no? Y porque lo que se pretende, digamos, con el artículo académico no es exactamente lo mismo que se pretende con el ensayo, ¿no? En el ensayo, bueno, el fin al que uno aspira cuando escribe ensayo es un poco una incógnita cuando empieza. Y en el paper académico, digo, hay de todo, evidentemente, pero hay como hay una inversión, ¿no? Se empieza por cuál es el fin al que quiero llegar, qué quiero sugerir, qué quiero mostrar. Y a partir de ahí se va construyendo el argumento, se va construyendo el artículo, se va construyendo un poco la historia de cada artículo académico. Pero en el ensayo no académico, digamos, creo que tiene que ver con la literatura hasta el punto de que creo que es literatura. Mi último entusiasmo con respecto a tu libro, eh, hay una especie como de fe en la literatura que no sé si todavía la gente tiene, la gente de a pie tiene, por supuesto, tú, yo escribo, me gustaría creer que la novela todavía tiene tal impacto que cuando la gente la lee todavía decide si tiene ideas morales o si nos reta moralmente o si nos invita, como tú dices en algún momento de tu texto, a una batalla en donde uno tiene que decidir de qué lado está. ¿Cómo ves la novela? Finalmente, ¿la novela tiene ese impacto todavía? ¿La novela todavía puede ponernos a discutir esa clase de cosas fuera del ámbito del claustro de Sor Juana y de la UNAM y ya sabes, de lo que estamos haciendo tú y yo ahora y de los 30 o 40 o 50, espero mucho más, que nos están viendo ahora mismo? Em, no sé qué pensar sobre eso, ¿no? Ahí hay como dos escuelas de pensamiento, por decirlo así. Ujú, Está la escuela de Keynes, ¿no? Del economista, que sostenía que en realidad es lo único que hay, ¿no? La literatura, las ideas, la discusión, ujú. es lo único que hay. Es lo Qué único bonito. por lo que la gente se guía, ¿no? De Ujú. manera directa o indirecta, no hay nada más. Este era lo que decía Keynes, yo creo que un poco de manera hiperbólica, ¿no? Y luego están los pesimistas, los fatalistas, que dicen que el impacto es cada vez menor, que la gente que nos interesa en este tipo de cosas básicamente somos irrelevantes al lado de los, eh, de otras cosas con las que se compite hoy en día. Y, y yo suelo pasar de una escuela a otra. Unos días estoy extremadamente eufórico y digo, no, somos humanos, la única manera que tenemos de entender un poco cómo funciona el mundo es a través de las formas narrativas, ¿no? Ujú. Y otros días en que piensan, "No, esto es desolador, nos vamos directamente al hoyo y aquí no hay absolutamente nada que hacer. Los de Silicon Valley vencieron, los de Netflix vencieron, Twitter venció, esto es el final de la historia, chao, adiós muy buenas, dejemos unas bellas ruinas y esperemos que dentro de unas cuantas generaciones alguien pueda recuperar algo, ¿no? Así que no sé, la verdad es que no tengo una visión muy clara, digamos, sobre este punto. Lo que sí sé es que la gente que está como muy metida en el mundo de la literatura, en el sentido de que es muy lectora,
lo es mucho. Me he dado cuenta de eso, que como no sé si son mejores personas o no, tiendo a pensar que no, en general, como que me parece una afirmación muy fuerte pensar que la gente que lee novelas es en general mejor persona. Ujú. No diría eso, pero sí me doy cuenta que es algo que les llama mucho la atención y que intentan explicar su vida y la vida de los demás siempre a través de las novelas, ¿no? Pero más allá de eso, no tengo absolutamente ninguna certeza. Pues nos Pues quedamos nos con quedamos con eso. eso. Gracias Gracias. por acompañarnos, por estar con nosotros, por charlar sobre tu libro. Y bueno, les decimos a todo el mundo que este libro ya se puede encontrar en cualquier parte, en cualquier librería, se lo encuentran de manera digital o física. Muchas gracias, Pau, por charlar conmigo esta noche. No, muchas gracias a ti, Daniel, y al claustro Sor Juana por la invitación. Bueno, pues ojalá nos veamos pronto. Ojalá que sí. Bye. Hasta luego. Bye.